Hoy vamos a hablar de un tema que quizás tiene un poco relacionado con adhesión, pero vamos a hablar de un tema muy específico de el por qué, del cuándo y por qué utilizar ácido fluorhídrico. Hoy vamos a hablar de ácido fluorhídrico, vamos a hablar un poquito de concentraciones, de cómo se llegó a esas concentraciones, cuál es el problema de utilizar más tiempo de lo que se debe, etcétera. Vamos a estar haciendo algunos tips en relación al ácido fluorhídrico. Como dice aquí el doctor Alvarado, el día lunes pasado fue muy bueno, y de verdad fue muy bueno el día lunes pasado, donde estuvimos compartiendo junto al doctor Miguel Muñoz en nuestro podcast de adhesión. Bueno, entonces por en cuanto van entrando nuestros amigos, vaya preparando sus preguntas en relación a ácido fluorhídrico, porque hoy vamos a hablar del ácido fluorhídrico, de por qué utilizar, de cuáles son las concentraciones adecuadas, por qué esta diferencia de tiempos y de concentraciones cuando aplicamos en ácido, cuando aplicamos en disilicato, dónde actúa, cómo actúa, realmente hay que limpiar, no hay que limpiar. Vamos a hablar varias cositas en relación a él y vamos a ver, si nos da un poquito de tiempo, también vamos a ver cuáles son las tendencias en relación a nuestro ácido fluorhídrico. Bueno, desde el inicio de los procedimientos adhesivos, por allá atrás, desde Buonocore, Nakabayashi y todos los padres de la adhesión, nosotros hoy estamos disfrutando, realmente estamos disfrutando de una era, de un periodo donde hoy conseguimos hacer una odontología completamente diferente a lo que nuestros profesores o de nuestros antecesores pudieron disfrutar. El hecho de tener los procedimientos adhesivos, de poder tener materiales que permitan adhesión, de poder realizar procedimientos como por ejemplo de cementación adhesiva, ¿ah? Nos ha permitido hacer un giro realmente importante en nuestra práctica, en nuestro día a día. Como ya he comentado en otros momentos junto al doctor Miguel Muñoz, siempre hemos dicho que la adhesión está involucrada todos los días en nuestra práctica. Aquel profesional que va a hacer una ferulización en un tratamiento periodontal tiene que hacer adhesión. Aquel ortodoncista que va a hacer la adhesión de sus brackets, bueno, tiene adhesión. ¿Quién hace pediatría? ¿Quién hace rehabilitación? ¿Quién hace operatoria? Es decir, todos en algún momento estamos expuestos a hacer procedimientos adhesivos. Y eso nos ha cambiado y nos has hecho un giro en 180 grados, cambiar completamente la dirección de la odontología. Donde veníamos de procedimientos convencionales, de materiales convencionales, de preparaciones convencionales, de cementación convencional, ahora hemos girado y estamos envueltos en procedimientos adhesivos todos los días. El poder hacer, el utilizar materiales que permitan adhesión, que me permitan poder obtener mejores resultados, eso es muy interesante. Entonces, si usted se da cuenta, los procesos adhesivos están involucrados en muchos momentos de nuestro día a día. Por eso yo siempre le pregunto al doctor Miguel Muñoz, ¿cuánta adhesión hiciste hoy? Porque de verdad, siempre nuestros trabajos hay algún procedimiento relacionado con adhesión. Y dentro de este contexto, donde hoy estamos involucrados en los procedimientos adhesivos, bueno, nosotros tenemos materiales hoy que nos permiten realizar su utilización no a través de fricción, no a través de retención macromecánica, sino que a través de procedimientos adhesivos. Resinas compuestas, cerámicas, todas ellas nos van a permitir algún procedimiento de tipo adhesivo. Y mira qué interesante, mira qué interesante. Pero para poder aprovechar al máximo ese material, yo lo tengo que adherir a otro material, a otra cerámica, a otra estructura, o lo tengo que adherir, por ejemplo, a mi estructura dentaria. Entonces, para yo poder aprovechar al máximo
los beneficios de los procedimientos adhesivos, aprovechar al máximo mis materiales adhesivos, sin lugar a dudas yo necesito entonces saber cómo tratar esos materiales. Y el tratamiento de superficie de mis materiales, sin lugar a dudas, es un paso muy importante dentro de este circuito, dentro de esta cadena de secuencias que yo tengo que hacer para aprovechar al máximo el recurso de poder estar utilizando un material adhesivo. Mira qué interesante. Ahora, dentro de este contexto, la utilización, o mejor dicho, el uso de algunos ácidos. Dentro de nuestra práctica, nosotros utilizamos muchos ácidos. Ácido fosfórico, ácido fluorhídrico, el ácido polialquinoico, es decir, utilizamos muchos tipos de ácidos. Dentro de estos, nosotros utilizamos el ácido fluorhídrico. ¿Por qué utilizar ácido fluorhídrico entonces? ¿Cuál es el beneficio de por qué utilizar ácido fluorhídrico en algunas restauraciones? Porque cuando nosotros buscamos adhesión, cuando yo busco adherirme a la superficie, en este caso de un material restaurador, nosotros vamos a buscar dos principios. Y si pudiéramos hacer un comparativo relacionado a procedimientos convencionales, cementación convencional, en la cementación convencional, ¿qué buscaba nuestros materiales? Bueno, nuestros materiales buscaban simplemente tener mucha fricción, mucho paralelismo de paredes, porque yo que estaba buscando retención y anclaje mediante la fricción con paredes. Y el cemento era solamente ¿para qué? Para sellar mi interfase. El cemento no producía ningún tipo de retención a mi material restaurador. Pero cuando buscamos y pensamos en los materiales adhesivos, yo voy a tratar de buscar dos tipos de adhesión. Una adhesión micromecánica y una de tipo química. ¿Ok? Simple. Para eso entonces yo necesito hacer algún tratamiento de superficie a mi material restaurador, ya sea a través de aire abrasivo, ya sea a través del uso de ácido, por ejemplo, voy a tratar de hacer que irregularidades, microretenciones, que me va a traer como consecuencia entonces aumentar la energía superficial de esa superficie. Interesante. El otro paso es tratar de unirme químicamente y a través de eso hay bastantes elementos que podemos utilizar para poder unirnos. Entonces, algunas veces utilizamos silano, otras veces utilizamos el MDP, es decir, tenemos varias opciones para unirnos químicamente a la superficie de los materiales restauradores. Miren, muy interesante. ¿Por qué? Porque el objetivo de mi procedimiento adhesivo es unirme tanto mecánicamente o micromecánicamente como químicamente. Y dentro de este contexto que estoy compartiendo con ustedes, yo quiero compartir con ustedes el uso del ácido fluorhídrico. Cómo es importante e indispensable, de mi punto de vista, el paso del ácido fluorhídrico es un paso indispensable dentro de nuestra práctica como tratamiento de superficie para algunos materiales restauradores. Lógico, cada material restaurador tiene un tratamiento de superficie específico para poder hacer ese procedimiento, pero vamos a enfocarnos principalmente al uso del ácido fluorhídrico. Bueno, el ácido fluorhídrico tiene como objetivo, va a tener como objetivo poder crear estas microretenciones. Y esto va a traer algunas consecuencias que son bien interesantes. Por ejemplo, me aumenta la energía superficial. El hecho de yo crear microretenciones, ¿no es cierto? ¿Cómo va a actuar este ácido fluorhídrico? Bueno, nosotros sabemos que principalmente el ácido fluorhídrico lo vamos a utilizar en nuestras cerámicas vítreas o vitrocerámicas, como usted le quiera decir. Y dentro de este grupo nosotros tenemos la cerámica feldespática, tenemos el disilicato de litio, que son materiales que tienen altas concentraciones o presencia de vidrio dentro de su estructura. Tenemos una fase vítrea, tenemos una fase cristalina. Si bien en el disilicato de litio, que es un cristal, va a estar
funcionando, ¿no es cierto?, en una mayor proporción, entregándole ciertas propiedades de refuerzo muy importante a la cerámica, lo que no quita que continúe teniendo un gran porcentaje de fase vítrea. Así también la cerámica feldespática, que tenemos cerámica convencional y tenemos cerámica reforzadas por óxido de aluminio, reforzadas por leucita, que también, si bien tienen un alto porcentaje de fase cristalina con estas estructuras reforzando, eso no significa que no tengan una fase vítrea importante. ¿Dónde va a actuar entonces nuestro ácido fluorhídrico? ¿En la fase vítrea o la fase cristalina? Sin lugar a dudas, la mayor acción que vamos a tener en nuestras cerámicas vítreas va a ser a expensa de nuestra fase vítrea, debido a que ella va a ser mucho más fácil para el ácido fluorhídrico producir una degradación, producir estas micro retenciones, ¿no es cierto? Y dejar expuesta parte de esa fase cristalina, produciendo estas micro grietas en la superficie. ¡Qué interesante! ¿Por qué es que estamos buscando objetivos? Crear micro retención. Yo necesito tener una superficie que me permita producir un imbricamiento, ¿no es cierto?, con mis monómeros, ¿ah?, para yo poder tener ese efecto de microretención. Muy interesante, muy interesante. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí con respecto a la concentración del ácido, dice, del depósito, dice, ¿qué diferencia hay entre un 5 y 10%? Ya vamos a llegar a eso. Alguien puede decir, usa 10% para todo, no, utiliza 5% para todo. Hay diferencia, porque cada material tiene una necesidad y ese ácido fluorhídrico va a reaccionar de una forma diferente. Por lo tanto, no es simplemente un capricho decir, no, en este caso utiliza 5, en este caso utiliza 10. Ya vamos a entender por qué y cómo llegar a esas concentraciones de poder trabajar con ácido fluorhídrico. Entonces, yo necesito, segundo importante en el uso del ácido fluorhídrico, el hecho de crear esas microretenciones, nosotros vamos a aumentar la energía superficial de mi cerámica, lo que es muy importante para poder generar una mejor humectación por parte del silano, por parte del cemento. Se va a poder humectar de mejor forma la superficie debido a que vamos a tener una tensión superficial mucho menor, lo que hace con que esa alta energía de la superficie sea más fácil de poder humectar por parte de mi silano o por parte de mi cemento. Entonces, esas son consecuencias interesantes por parte del ácido fluorhídrico. No es simplemente crear microretención, que es una función importante y principal, pero también tiene como consecuencia aumentar la energía superficial, mejorar la humectación. ¿Ok? Entonces, son puntos interesantes. Pero la utilización del ácido fluorhídrico sobre una base, que en este caso es mi cerámica, sobre una base de vidrio, se va a producir una reacción ácido-base. ¿Ah? Toda reacción ácido-base va a tener, en este caso tenemos un ácido fuerte y una base débil, pero vamos a tener una reacción ácido-base donde, recordemos de química, esta ecuación de reacción ácido-base en algún momento se va a neutralizar, se va a igualar, donde la acción del ácido ya no va a ser eficiente, porque esta reacción de la ecuación de ácido-base se va a igualar. Entonces, ¿qué va a suceder? Como toda reacción ácido-base, donde tenemos la formación de un compuesto debido a esta reacción ácido-base, donde tenemos, por ejemplo, el catión, donde tenemos, déjenme recordar bien, donde tenemos el catión de la base y el anión del ácido, va a producir una sal, un precipitado, y ese precipitado está presente ahí. Toda reacción tiene ácido-base, algunas es más evidente, otras menos, pero tenemos esa situación. Entonces, ¿cómo llegamos a decir cuánto tiempo, cuánta concentración? ¿Okay? ¿Es bueno dejar utilizando un ácido por más tiempo?
¿Es bueno utilizar un ácido más concentrado cuando necesito utilizar un ácido mucho más débil? Entonces son algunas preguntas que muchas veces nos hacemos. Y puede ser que alguien en su clínica diga, no, no me importa, entonces lo voy a hacer. Pueda, bien, pero vamos a la literatura. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dice la evidencia científica en relación, por ejemplo, a esa situación? Entonces les quiero compartir aquí algunas fotografías que vamos a ir trabajando en relación y vamos a ir dando algunos tips clínicos en relación a eso para que podamos trabajar. De forma general, ¿qué sucede? Bueno, de forma general la literatura nos dice que el disilicato de litio lo tenemos que trabajar con ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Y que, por ejemplo, una cerámica feldespática necesita ácidos en concentraciones de 10 al 12% por más tiempo, entre 60 y 80 segundos, que es interesante, ¿me entiende? Pero, ¿cómo llegar a esas concentraciones? ¿Cómo llegamos a decir que, bueno, que al disilicato de litio al 5% por 20 segundos? Entonces, eso no es casualidad. Todo es parte, claro, de investigación, de diferentes profesionales que nos va a permitir entonces llegar a un consenso de cuál es la mejor concentración, a cuánto tiempo. Entonces, ¿cómo se llega a ese tipo de situación? Por ejemplo, quiero mostrar aquí algunos gráficos. Quiero llegar aquí, déjenme compartir aquí. Miren la siguiente situación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pensar, bueno, vamos a trabajar con ácido fluorhídrico al 5%, ¿ok? Vamos a pensar que estamos trabajando, por ejemplo, en un disilicato de litio. Vamos a pensar, bueno, diferentes pruebas a diferentes concentraciones y a diferentes tiempos de aplicación, ¿ok? Vamos a pensar entonces que tengo ahí mi cerámica y ese diseño, ¿no es cierto?, rosado, son las indentaciones que va a dejar mi ácido fluorhídrico. Ok, bien interesante. Entonces, la primera prueba que se hace, aquí simplemente estamos dando un ejemplo de cómo sería un trabajo de investigación que llega a esa conclusión de tipo de concentración y tiempo. Entonces, si nosotros vemos, cuando utilizamos un ácido fluorhídrico al 5% de concentración y solamente por 10 segundos, el tipo de microretención que se produce es pequeña, poco profunda, donde los valles de profundidad de mis grietas son más bien superficiales, porque la concentración y el tiempo aplicado de esa concentración no dio tiempo para que se produjera una adecuada degradación, ¿no es cierto?, y crear las microretenciones. Por lo tanto, es una microretención mucho más superficial. Lo que después de realizar los test de unión, ¿no es cierto?, me va a dar una cierta fuerza de unión, ¿no es cierto?, que después va a ser comparada con otras situaciones. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a pensar si yo tuviera, déjenme mostrar nuevamente otra fotografía, donde vamos a trabajar, por ejemplo, ahora al 5% vamos a mantener la concentración, pero voy a aumentar el tiempo de grabado. Entonces, ¿qué va a suceder? Las profundidades de los valles, de las microretenciones, va a ser más profunda. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque hubo tiempo más suficiente para crear esas microretenciones. Entonces, se hace el procedimiento adhesivo, se hace el test. Entonces, de esa forma se va determinando concentraciones y tiempo y se va probando cuál es la combinación más adecuada para poder llegar a las microretenciones más aceptables. ¿Se entiende? Vamos a ver otra situación. ¿Qué sucedería entonces si a esa misma concentración nosotros le vamos a aumentar ahora el tiempo? Vamos a pensar, no vamos a hacer 20, vamos a hacer 80 segundos de aplicación a un ácido al 5%. ¿Qué va a suceder? Bueno, si ustedes se dan cuenta, más tiempo, más profunda y más amplia se comienza a hacer
ese valle, la microrretención se comienza a hacer más profunda, pero también se comienza a hacer más amplia. ¿Se observa el dibujo? Voy a mostrar ahora qué sucedería si nosotros lo dejamos a 160 segundos. Usted observe, ya no tengo tantas microrretenciones, sino ahora yo tengo pocas y profundas, pero también mucho más amplias. Entonces, ¿qué se observa? Se observa que cuando se aplica el ácido fluorhídrico a mayores tiempos, no significa que la profundidad aumenta, pero aumenta también la amplitud de esa microrretención. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que la fuerza de unión, si comparamos ahora esas 3 a 20 segundos, a 10, a 20, a 80 y a 160, se va a observar que la fuerza de unión de 160 no es mejor que la de 20, es inferior. ¿Debido a qué? A que yo no aumenté la profundidad, sino que disminuyeron mis microrretenciones, pero aumentó la amplitud. Y esa amplitud no me da la retención suficiente para yo tener una fuerza adhesiva adecuada comparada, por ejemplo, cuando yo tengo microrretenciones de menor tamaño, pero en mayor cantidad. ¿Se entiende? Por lo tanto, si se compara la fuerza de unión que se podría obtener a los 10 segundos y a los 160 segundos, es inferior a aquella que nosotros obtenemos cuando la aplicamos a 20 segundos. Entonces, no es capricho de decir simplemente, voy a utilizar al 5% por 20 segundos porque se me dio la gana. No, hay un porqué. Porque en la medida que esa concentración yo la dejo más tiempo, se me va a producir valles más profundos, pero también más amplios. Y eso no hace con que yo tenga menos fuerza de unión. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma es que los trabajos, de una forma muy general, lógico, de esa forma los trabajos hacen con que determinar cuál es la concentración y cuál es el tiempo ideal. Entonces se llega a una estandarización. Se llega a una estandarización para poder determinar y decir, bueno, la mejor fuerza de unión que se obtuvo en esas condiciones, en ese trabajo, fue a ese porcentaje por ese tiempo. Entonces, eso significa que a esa concentración y a ese tiempo nosotros vamos a tener de forma más estandarizada que en esa superficie nosotros vamos a tener una situación en la cual ideal de retención micromecánica. ¿Se entiende? Entonces, eso es interesante de poder entender. Y entonces ahí viene el porqué. Bueno, el porqué de por qué diferentes concentraciones, diferentes tiempos, porque son diferentes materiales que van a reaccionar de una forma diferente. Entonces, eso es importante. Y aquí viene una pregunta entonces que nosotros eventualmente nos podríamos hacer. Podríamos pensar, bueno, ¿qué sucedería si yo dejo por más tiempo la aplicación de mi ácido? Primero, voy a estar produciendo una degradación de forma innecesaria de mi fase vítrea, ¿no es cierto? Porque eso no significa que yo voy a estar obteniendo mejores fuerzas de unión y voy a producir un debilitamiento de la estructura, debido a que voy a crear áreas de fallas donde puedo generar tensiones y eso me puede generar un inicio de rasgo de fractura. Entonces, ojo, lógico, si el protocolo dice 20 segundos y lo apliqué 25, bueno, no hay problema. Pero si dice 20 segundos y lo apliqué 160, 180, 200 segundos, sin lugar a dudas, voy a estar afectando ya en ese caso mi estructura. Hay varios trabajos que relatan que la estructura en esos casos, por el exceso de tiempo, va a producir una degradación mayor de mi fase vítrea, produciendo un debilitamiento en específico en algunas áreas de nuestra cerámica. Entonces, eso es interesante.
Por eso que existen los protocolos. Los protocolos no son porque a alguien se le ocurrió, yo quiero aplicar esto, lo voy a hacer de esa forma. No, los protocolos existen porque hay una investigación por detrás donde hay información en la cual nosotros, a partir de esa información, vamos a decir, bueno, la mejor situación para poder utilizar el ácido fluorhídrico, por ejemplo, en un disilicato de litio, es esa. Entonces, de esa forma es que se trabaja y se llega a un consenso de cuál es la mejor situación. Déjame responder aquí algunas preguntitas que están saliendo. Yader dice, excelente explicación. Gracias a Yader. ¿Ah? Dice aquí, ¿cómo puedo revertir esos defectos en el caso de que por error haya grabado más de 120 segundos? Podría ser arenado. No, por el contrario, el arenado más va a crear irregularidad. La verdad, yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro el tiempo que vamos a utilizar. Estoy trabajando con disilicato, saber que yo necesito una concentración. Y la pregunta típica, no tengo ácido fluorhídrico al 5%, puedo utilizar al 10%, entonces, y ahí comenzamos a hacer matemática. Bueno, si es al 10% y al 5% 20 segundos, eso significa que al 10% yo lo aplico 10 segundos y voy a tener el mismo efecto. No necesariamente. Por lo tanto, recomendación clínica, disilicato 5%, 20 segundos, cerámica feldespática de 10 a 12%, 60, 80 segundos, que es los valores medios de que se recomienda. Entonces, materiales específicos para superficies específicas. No es simplemente, entonces eso significa que al 5%, si yo lo aplico, entonces 200 segundos voy a grabar cerámica feldespática, no va a tener el mismo efecto, porque probablemente la reacción se va a igualar antes de que usted pueda tener esas microretenciones en esa reacción ácido-base. Entonces, materiales específicos. Podemos tener varias situaciones donde podemos tener los materiales específicos para cada situación. Dice, en restauraciones de circonio, ¿qué sucedería a la aplicación del ácido? Mira, yo sabía que me iban a hacer esa pregunta de la aplicación del ácido fluorhídrico en la circonia. Los protocolos hoy más utilizados y recomendados para adherirse a circonia no tiene indicado el uso de ácido fluorhídrico. La mejor forma hoy de adherirse a circonia es utilizando aire abrasivo, utilizando MDP de un cemento resinoso. Si nos da el tiempo, voy a hacer el comentario en relación a una línea de investigación. Hay algunos investigadores que están buscando medios de cómo aplicar ácido a la circonia. Pero eso hoy en la práctica no es aplicable. Hoy no es aplicable el ácido fluorhídrico en la circonia. ¿Ok? Ya voy a explicar, déjenme terminar las cerámicas vítreas. Si nos da tiempo voy a entrar a tocar en ese sentido. ¿Ok? Entonces, hoy, ¿qué día es hoy? Es hoy 29 de abril de 2021. Clínicamente, hoy no se usa ácido fluorhídrico en la circonia. Mañana, si salen otras investigaciones, como hay muchos investigadores que lo están haciendo, puede ser. Pero hoy no. Hoy es arenado, MDP y resina, cemento resinoso. ¿Ok? Si me da tiempo voy a explicar un poquito más en relación a eso. En cuanto a la concentración del ácido. La concentración del ácido siempre se llega a la misma situación. Entonces, siempre se va jugando en concentración del ácido y tiempo y se va viendo el efecto en la cerámica y su fuerza de unión. Entonces, de esa forma nosotros vamos a saber cuál es la mejor concentración. Y ya eso está muy bien estudiado en la literatura. Hay mucha literatura en relación a eso, donde ya hay un consenso, donde se dice en disilicato es al 5% por 20 segundos, que es la mejor concentración al mejor tiempo para yo poder tener mis valles con una profundidad adecuada, una cantidad de microretenciones. Lo dejo más tiempo, se hace más profundo, pero también se hace más amplia mi microretención. Y eso afecta la fuerza de unión. No voy a tener más fuerza de unión porque lo dejé más tiempo, o que tengo un valle más profundo, o porque se hace más amplio. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, concentración correcta al tiempo correcto. ¿Ok?
Dice aquí, Benjamín, hacer caso al protocolo, correcto, hacer caso al protocolo. Marcus Claves pone el protocolo bien específico donde emplea fluorhídrico en circonio adicionando arenado. Hay una tendencia hoy, bueno, no estoy hablando de circonia, hoy estamos hablando de cerámicas vítreas. Si me da tiempo vamos a hablar de la situación del circonio. Se puede hacer a microarenado y luego aplicar el ácido fluorhídrico. José, en el disilicato el propio fabricante indica a no hacer microarenado con óxido de aluminio, ¿ok? Pero sí indica hacer microarenado con esferas, ¿cómo se llama? Esferas de vidrio, ¿ok? Las esferas de vidrio son más regulares y ellas son menos agresivas, pero básicamente las esferas de vidrio que se utiliza, por ejemplo, para sacar el investimiento dentro de la restauración, son menos agresivas que el óxido de aluminio. Por lo tanto, el fabricante, en este caso Ivoclar, indica utilizar esferas de vidrio y no óxido de aluminio, pero no va a crear microrretención, es simplemente para producir una limpieza en la superficie. A diferencia del óxido de aluminio, que es mucho más agresivo, que sí podría, en restauraciones muy finas, la presión que se ejerce con el arenado podría generar algún inicio de rasgo de fractura en la cerámica, ¿ok?